Hola niños, una vez más bienvenidos a su clase de español. Hoy vamos a centrarnos en el tema del cuento. Seguramente lo hemos trabajado cada vez que nos leen una historia en casa, cada vez que leemos en la escuela. El cuento lo vamos a trabajar visto como una narración breve, concisa y de carácter imaginario. Real cuando decimos que los sucesos pueden estar basados en hechos reales. Pero ¿de dónde nace el cuento? Realmente el cuento se origina con la humanidad, cuando el hombre tiene la necesidad de contar las historias, tanto las que está viviendo, las que ve, como las que se va imaginando. Aquí podemos hablar de dos clases de textos narrativos, de dos cuentos narrativos, que son los cuentos populares y los cuentos literarios. Cuando yo hablo de cuentos populares, estoy hablando de aquellos cuentos, aquellas historias breves, que pasan de generación de boca en boca, ¿sí? Son a viva voz, por lo tanto sus autores no son conocidos. Y cuando hablo de un texto literario, es aquel que se da ya a través del discurso escrito, es un poco más estructurado y su autor es conocido. De hecho, a través de esta clase de textos literarios, podemos dejar huella de nuestra historia. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos leyendo diferentes cuentos infantiles que fueron escritos hace muchísimos años. De hecho, fueron escritos hace tantos años que fueron ya traducidos a muchos idiomas. En el caso de nosotros, muchos de los cuentos que vemos los trabajamos en idioma español, aunque en su origen no hayan sido escritos en este idioma. Cuando miramos los cuentos literarios, debemos retroceder el tiempo e irnos hacia Medio Oriente, pues se dice que realmente las primeras historias como tal, estructuradas del cuento, nacen en el Medio Oriente. Una de las historias, uno de los libros que llaman más la atención o que marcan más la historia de la literatura es el cuento de las 1001 noches. En este cuento así se los voy a desmenuzar un poquito rápido. Y es un cuento que narra la historia de dos hermanos donde su papá se muere, los dos hermanos se quieren mucho, cada uno forma su hogar, se casan, pero con tan mala suerte que las mujeres a los dos les son infieles. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van en busca de otra persona, otro hombre, que también le haya ido mal o más mal que a ellos, y realmente encuentran un genio. El genio, a pesar de tener su esposa encerrada en un cofrecito, ella también era infiel. Lo que dice, o que lo que hace pensar a estos dos hermanos, que todas las mujeres son infieles. Entonces, ellos dicen que de aquí en adelante a todas las mujeres que sean sus esposas, las van a matar. Uno de los hermanos, Escarian, le ordena al visir, el visir es como el ayudante, que todos los días debe llevarle una esposa a mediodía para el siguiente día matarla. Se casa a mediodía, el otro día la mata. Sin embargo, el visir tenía dos hijas. Una de ellas le dijo que por favor, que ella quería casarse con él, que por favor la dejara. Él insistió que no, sin embargo, ella terca, logró casarse con él. Pero ella tenía un plan, era hacerle cambiar de idea. ¿Cómo le iba a hacer cambiar de idea? Ella planeó que todos los días le iba a contar un cuento diferente, pero no lo iba a dejar terminado, de tal manera que iniciaba una noche y Escarian no podía matarla porque quedaba esperando a la siguiente noche a ver cómo terminaba esa historia. Así pasaron 1001 noches. De esta manera, Scheherazade, que fue la mujer que logró que este hombre cambiara de opinión frente a las mujeres, le contó muchas historias que hoy nosotros leemos. Están, por ejemplo, las historias de Simbad el marino, está la historia de Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino la lámpara maravillosa. Son historias que fueron escritas hace mucho tiempo, igual todavía las conservamos y fueron adaptadas para los niños. De esta manera, un poquito de historia de lo que fue el cuento. Más adelante vamos a encontrar otros autores hacia el siglo XIV, que es un poco mucho más adelante. Dentro de los principales cuentos está el de Cameron, los cuentos de Canterbury. El de Cameron es de Boccaccio y el de Canterbury es de Chaucer. Ahora, cada una de esas historias o el cuento, a medida que pasa el tiempo, va evolucionando. Sin embargo, mantiene ciertas características.
¿Cuáles serían? Primero, la brevedad, debe ser corto, debe ser conciso, es decir, que no es muy detallado tampoco. Para que se den esas dos características se debe centrar en un personaje principal. ¿Qué va a pasar? Alrededor de este personaje va a girar toda la historia, una sola historia. ¿Por qué? Porque si damos paso a que se den dentro de la historia varias historias, es como con un arbolito, van haciendo y va dando frutos por todo lado. Si se permite que pase esto, pasamos de generar un cuento a una novela, que es como la extensión de entre las dos, las dos tipologías textuales, es como la diferencia más evidente, ¿sí? El cuento es breve, la novela es extensa. Entonces, en nuestro caso, en el caso de hoy, que trabajamos el cuento, vamos a decir que este debe ser breve, este debe ser conciso, debe estar cargado de mucha imaginación. Además debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. También vamos a decir que existe, o sea, de acuerdo al tema que cada uno trabaje en el cuento, yo puedo clasificar mis cuentos en maravillosos, por ejemplo, aquellos que hablan de hadas, de príncipes, policíacos, por ejemplo, aquellos que me hablan de suspenso, de detectives, de robos, los cuentos de ciencia ficción, aquellos que tratan temas relacionados con la ciencia, con la tecnología, con el futuro. Los de terror, aquellos cargados de suspenso y personajes terroríficos. Cada una de las clases de cuento, cada una de las temáticas, depende o se desarrolla o evoluciona de acuerdo a la creatividad de cada uno de nosotros como escritores. Recuerden que cada uno de nosotros puede ser un gran escritor. Consejito, cuando vayamos a hacer nuestro cuento, primero, pensemos sobre qué quisiéramos escribir, cuál sería la idea general de nuestra historia. Cuando ya tengamos esa idea, que debe ser algo muy cortico, es una idea que queremos desarrollar nosotros en nuestra historia, escojamos qué personajes van a participar. Dentro de ellos tenemos que escoger el principal, nuestro protagonista. Escojamos en qué tiempo se va a desarrollar la historia. Recordemos que existen dos clases de tiempo, el cronológico o el atmosférico. Pueden utilizar los dos. Eso depende de ustedes, de cada una de su imaginación. ¿Y en qué espacio? ¿Qué lugares van a aparecer dentro de mi historia? Los cuentos también pueden tener descripciones. Cuando yo hago una descripción dentro de mi historia, hago que como que el que está leyendo se pueda imaginar un poco más la historia y se meta dentro de mi cuento. Y puede tener diálogos. No olviden el buen uso de los signos de puntuación, la buena ortografía y no se nos puede pasar